Hay algo que casi nadie te dice y que cuando lo entiendes cambia por completo la forma en la que vives. No es que seas demasiado sensible, es que te enseñaron a reaccionar a todo, a engancharte con cada comentario, cada gesto, cada cosa que no sale como esperabas. Y así, poco a poco, la calma se vuelve algo raro. Si hoy sientes que pequeñas cosas te alteran más de lo que deberían, quédate, porque no es casualidad que estés viendo este video. A veces llegamos a ciertas ideas justo cuando más las necesitamos. Y lo que vamos a hablar hoy puede marcar un antes y un después en cómo enfrentas tu día a día. Esto no va de fingir que nada importa ni de volverte frío o distante. Va de algo mucho más poderoso, aprender a vivir sin que todo te sacuda por dentro. Séneca entendió hace siglos algo que hoy sigue siendo brutalmente actual. No es el mundo el que nos rompe, es la forma en la que reaccionamos a él. Y si alguna vez has pensado, ya no quiero que todo me afecte tanto, este espacio es para ti. Si este tipo de contenido te está hablando directo a ti, suscríbete ahora mismo, porque así nos ayudas muchísimo a seguir creando videos que no solo se escuchan, sino que se sienten y se aplican en la vida real. Antes de seguir, quiero pedirte algo importante. Deja en los comentarios la frase "Hoy elijo mi calma". No es solo para el algoritmo, es un compromiso contigo. Escribirlo hace que la idea baje de la mente al cuerpo. Y si mientras ves este video piensas en alguien que vive siempre molesto, cansado o a la defensiva, compárteselo. Puede que no te lo diga, pero le estarías dando una herramienta que de verdad puede ayudarle. Gracias de verdad por apoyar este contenido, por comentar, por compartir y por estar aquí. Todo eso nos impulsa más de lo que imaginas a seguir creando este tipo de videos. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a ver no son frases bonitas ni motivación vacía, son ideas simples, prácticas y muy humanas para empezar a actuar como si nada te molestara, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en la que te relacionas con él. Y cuando entiendas esto, te vas a dar cuenta de algo incómodo pero liberador. Muchas de las cosas que hoy te quitan la paz solo lo hacen porque aún no habías aprendido a soltarles el control. La primera lección: no te molesta lo que pasó, te molesta lo que te dijiste sobre lo que pasó. La mayoría cree que se enoja por lo que sucede afuera. Un comentario incómodo, una respuesta fría, un error ajeno, una actitud que no esperaba. Pero si miras con honestidad, el malestar real no nace del hecho, nace del pensamiento que aparece justo después. En segundos, tu mente construye una historia y esa historia se siente tan real que tu cuerpo reacciona como si fuera una amenaza. Séneca lo explicaba con claridad. Los acontecimientos por sí solos no hieren, lo que hiere es el juicio que hacemos sobre ellos. Entre lo que pasa y lo que sientes siempre hay una frase interna, casi invisible. No dices, me respondió corto, dices, me está despreciando. No piensas, no estuvo de acuerdo, piensas, me están atacando. Esa interpretación automática es la chispa que enciende el enojo. El problema no es sentir la emoción, el problema es creerle sin cuestionarla. Cuando aceptas esa primera historia como verdad absoluta, pierdes el control sin darte cuenta. La práctica estoica empieza justo ahí, en aprender a detectar qué te estás diciendo. No se trata de justificar a los demás ni de reprimir lo que sientes, sino de observarlo con calma. Séneca insistía en entrenar el juicio, porque cuando cambias la forma de interpretar una situación, la emoción se transforma. Lo que antes parecía un ataque puede volverse solo una incomodidad pasajera, y eso cambia por completo cómo actúas. Si quieres empezar a actuar como si nada te molestara, no intentes cambiar al mundo. Empieza por escuchar tu diálogo interno.
La próxima vez que algo te incomode, pregúntate con honestidad, ¿qué historia me estoy contando ahora mismo sobre esto? Escríbelo en los comentarios y léelo con atención, porque muchas veces el primer paso para recuperar la calma es darte cuenta de la frase que te la está quitando. La segunda lección: no todo gira alrededor de ti, y eso es una buena noticia. Una de las razones por las que tantas cosas nos molestan es porque las vivimos como si fueran ataques personales. Un comentario fuera de lugar, un gesto seco, alguien que no responde como esperabas. Y de inmediato tu mente concluye que tiene que ver contigo. Séneca advertía que gran parte del sufrimiento humano nace de esta ilusión. Creer que somos el centro de las acciones, emociones y errores de los demás. Cuando personalizas todo, te cargas con problemas que nunca fueron tuyos. La realidad es mucho más simple y, a la vez, más liberadora. La mayoría de las personas actúa desde su propio cansancio, sus miedos, su estrés y sus batallas internas. No desde una intención consciente de dañarte. Cuando alguien es brusco, distante o injusto, casi siempre está reaccionando a su propio mundo interior. Pero cuando lo tomas como algo personal, conviertes un problema ajeno en una herida propia. Entender esto no te vuelve ingenuo ni te obliga a permitir faltas de respeto. Te vuelve más lúcido. Séneca no proponía justificar a los demás, sino dejar de intoxicar la mente con suposiciones innecesarias. Cuando dejas de interpretar todo como un ataque, recuperas espacio mental, energía emocional y una calma que no depende del comportamiento ajeno. La próxima vez que algo te incomode, haz esta pausa interna antes de reaccionar. ¿Realmente esto tiene que ver conmigo o estoy cargando con algo que pertenece a otra persona? Dímelo en los comentarios. ¿En qué situaciones sueles tomarte las cosas más personales de lo que te gustaría? La tercera lección: si no puedes hacer nada ahora, no cargues con ello. Gran parte de la molestia diaria no viene de los problemas en sí, sino de llevarlos todo el día en la cabeza sin poder resolverlos. Algo pasa por la mañana y sigues rumiándolo horas después, aunque no haya nada que puedas hacer en ese momento. Séneca advertía que la mente se agota no por la dificultad de las cosas, sino por insistir en cargar con lo que aún no tiene solución. Ese peso invisible es el que te roba la calma. Aquí está el punto clave. Preocuparte no es lo mismo que ocuparte. Cuando no hay una acción posible ahora mismo, pensar una y otra vez en el problema no lo mejora, solo te desgasta. Y sin darte cuenta, conviertes la espera en sufrimiento. El estoicismo propone algo muy concreto: separar el momento de actuar del momento de soltar. Si no es el momento de actuar, es el momento de dejarlo en pausa. Esto no significa desentenderte ni hacerte el indiferente. Significa respetar tu energía mental. Séneca veía la tranquilidad como una administración inteligente de la atención. Cuando decides conscientemente, esto no puedo resolverlo ahora, estás recuperando control, no perdiéndolo. Esa decisión corta el ciclo de ansiedad antes de que se vuelva un hábito. La próxima vez que algo te ronde la cabeza, pregúntate con honestidad: ¿hay algo concreto que pueda hacer ahora mismo con esto? Si la respuesta es no, practica soltarlo por hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué tipo de problemas sueles cargar aunque no esté en tus manos resolverlos en este momento? La cuarta lección: no respondas al impulso, responde desde la calma. La mayoría de los conflictos no escalan por lo que se dice, sino por cuándo se dice. Respondemos en caliente, desde el orgullo herido o el enojo recién nacido, y después tenemos que cargar con las consecuencias. Séneca advertía que el primer impulso siempre exagera, porque nace de la emoción y no del juicio. Cuando respondes de inmediato,
No estás eligiendo, estás reaccionando. Ese impulso inicial quiere defenderte, justificarse o atacar. Se siente urgente, como si no responder fuera perder. Pero en realidad, la pausa es una forma de poder. Cuando te das tiempo, aunque sea unos minutos, la emoción baja de intensidad y la mente se aclara. Lo que antes parecía una ofensa grave se vuelve una situación manejable. La calma no te quita fuerza, te devuelve dirección. Aprender a retrasar la respuesta no significa quedarte callado para siempre. Significa elegir el momento correcto. Séneca veía el silencio temporal como una herramienta de dominio personal. No hablar mientras la emoción manda. Esa pausa te permite responder con firmeza sin agresión, con claridad sin arrepentimiento y con respeto hacia ti mismo. La próxima vez que sientas el impulso de responder de inmediato, pregúntate, si contesto así, ¿me voy a sentir orgulloso de esta respuesta mañana? Escríbelo en los comentarios. ¿En qué situaciones te cuesta más frenar ese primer impulso antes de reaccionar? La quinta lección. Baja tus expectativas y bajarás tus molestias. Muchas de las cosas que hoy te incomodan no duelen por lo que son, sino por lo que esperabas que fueran. Esperabas que la gente entendiera, que respondiera mejor, que actuara con más consideración, que las cosas salieran como las imaginaste. Y cuando eso no pasa, aparece la frustración. Séneca advertía que quien vive esperando demasiado de los demás se condena a vivir constantemente decepcionado. Las expectativas no son malas, pero cuando son rígidas se vuelven una trampa. Esperar que todos actúen como tú actuarías es una de las fuentes más comunes de enojo silencioso. La realidad es que cada persona carga su propio carácter, su propio cansancio y su propia forma de ver el mundo. Cuando no aceptas eso, cada interacción se vuelve una lucha interna entre lo que es y lo que debería ser. Bajar las expectativas no es resignarte ni conformarte con menos. Es dejar de exigirle a la realidad que se adapte a tu guión mental. Séneca veía la serenidad como el resultado de aceptar cómo son las cosas antes de intentar cambiarlas. Cuando ajustas tus expectativas, las sorpresas duelen menos y la calma se vuelve más estable, porque ya no depende tanto de los demás. Haz esta reflexión con honestidad. ¿Qué expectativa no cumplida es la que más te hace perder la paz últimamente? Escríbelo en los comentarios. Identificarla es el primer paso para soltarla y empezar a vivir con menos enojo y más claridad. La sexta lección. Ignorar también es una forma de inteligencia emocional. Nos enseñaron que siempre hay que responder, aclarar, explicar y defenderse, que si no dices nada pierdes. Pero Séneca pensaba justo lo contrario. Muchas batallas se ganan no entrando en ellas. Gran parte de la calma viene de aprender a distinguir entre lo que merece tu atención y lo que solo busca provocarte o drenarte energía. No todo comentario necesita respuesta, no toda opinión merece explicación y no toda falta de entendimiento es tu responsabilidad. Cuando reaccionas a todo, entregas tu paz a cualquiera que quiera tocarte una fibra. Ignorar en este sentido no es huir ni ser cobarde, es elegir con inteligencia donde no poner tu energía emocional. Séneca defendía que la tranquilidad del alma depende en gran parte de saber a qué cerrar la puerta. Cada vez que decides no engancharte, estás protegiendo tu tiempo, tu claridad mental y tu equilibrio. Esa elección silenciosa es una forma profunda de respeto hacia ti mismo. La próxima vez que sientas la urgencia de responder, pregúntate con honestidad, ¿esto merece realmente mi atención o solo mi reacción? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué tipo de situaciones te cuesta más ignorar sin sentir culpa? La séptima lección. Aprende a nombrar lo que sientes antes de que te controle.
Muchas veces no es la emoción la que nos domina, es la confusión. Te sientes mal, tenso, incómodo, pero no sabes exactamente por qué. Y entonces la mente rellena los huecos con enojo, quejas o reacciones impulsivas. Séneca observaba que una emoción no reconocida se vuelve más fuerte, más difusa y más peligrosa. Cuando no la nombras, ella manda. Nombrar lo que sientes no es dramatizarlo, es ordenarlo. No es lo mismo decir estoy furioso que decir esto me incomodó o esto me frustró un poco. Cuando pones una palabra precisa, la emoción baja de intensidad. Deja de ser un monstruo y se vuelve una señal. Y una señal puede escucharse sin obedecerse. Esta práctica es profundamente estoica porque te devuelve el control interno. Séneca creía que la claridad mental comienza cuando dejamos de exagerar lo que sentimos. No se trata de negar la emoción, sino de observarla con cierta distancia, como quien mira pasar una nube sin pensar que el cielo se está cayendo. La próxima vez que algo te moleste, prueba esto antes de reaccionar. Dilo por dentro con una frase simple y honesta, sin juicio ni exageración. Y ahora dime tú en los comentarios, cuando algo te afecta, ¿qué sueles sentir primero? ¿Enojo, frustración, decepción o cansancio? La octava lección. Elige tus batallas antes de que ellas te elijan a ti. Una de las mayores fuentes de desgaste emocional es vivir reaccionando a todo, como si cada situación fuera una prueba de carácter. Séneca enseñaba que la verdadera fortaleza no está en enfrentarlo todo, sino en saber qué merece tu energía y qué no. Cuando intentas corregir, responder o defenderte en cada pequeño conflicto, terminas agotado, irritable y con la sensación de que nunca es suficiente. Elegir tus batallas no te vuelve pasivo, te vuelve estratégico. Significa reconocer que tu atención es limitada y que no todo problema merece convertirse en una lucha interna. Muchas veces, dejar pasar algo no es perder, es conservar la calma para lo que de verdad importa. Séneca veía esta elección como una forma de sabiduría práctica. Reservar la energía para aquello que sí está bajo tu control y sí tiene consecuencias reales. Cuando empiezas a elegir conscientemente, cambia tu forma de estar en el mundo. Ya no reaccionas por orgullo, costumbre o miedo a quedar mal. Respondes cuando es necesario y te retiras cuando no lo es. Esa selectividad te da una sensación de dominio interno que no depende de ganar discusiones, sino de mantener tu equilibrio. Haz esta pregunta con honestidad la próxima vez que algo te moleste. ¿Esto va a importar mañana o solo está pidiendo una reacción hoy? Déjamelo en los comentarios. ¿En qué tipo de situaciones sientes que peleas más de lo que realmente vale la pena? La novena lección. La calma se entrena todos los días, no aparece sola. Mucha gente cree que algún día va a despertar tranquila, como si la calma fuera un rasgo de personalidad o un golpe de suerte. Séneca pensaba lo contrario. La serenidad es una práctica diaria. No se trata de no molestarte nunca, sino de molestarte cada vez menos y recuperarte cada vez más rápido. La diferencia entre alguien que vive en paz y alguien que vive reactivo no está en lo que les pasa, sino en lo que practican todos los días. Cada pequeña decisión cuenta. Cuando eliges no engancharte, cuando retrasas una respuesta, cuando cuestionas una interpretación automática, estás entrenando tu mente. Al principio cuesta, porque llevas años reaccionando igual, pero con el tiempo, la calma deja de ser un esfuerzo y se vuelve un hábito. Séneca lo decía con claridad: la mente se educa por repetición, no por intención. Esto también significa aceptar que habrá días malos. Habrá momentos en los que algo sí te saque de balance. Y eso no te hace fallar, te hace humano. La práctica no es ser perfecto, es darte cuenta antes.
antes de explotar, antes de arruinarte el día, antes de decir algo de lo que luego te arrepientas. Ese antes es progreso real. Quiero cerrar esta lección con una pregunta honesta para ti. ¿Qué pequeña reacción podrías empezar a cambiar hoy mismo para vivir con un poco más de calma mañana? Escríbelo en los comentarios y léelo como un compromiso contigo, porque la tranquilidad no se encuentra, se construye un día a la vez. La 10ª lección. No necesitas demostrar calma, necesitas sentirla. Uno de los errores más comunes es actuar calmado por fuera, mientras por dentro todo sigue en guerra. Sonríes, te callas, sigues adelante, pero la mente sigue discutiendo, repasando, reclamando. Séneca advertía que eso no es dominio, es represión, y lo reprimido siempre busca salir después, normalmente en el peor momento. La verdadera calma no se actúa, se experimenta. Sentir calma no significa que todo te dé igual, significa que ya no necesitas probar nada, no necesitas ganar cada discusión, ni tener la última palabra, ni demostrar que tienes razón. Cuando sueltas esa necesidad, el cuerpo se relaja y la mente deja de estar en guardia. Ahí aparece una tranquilidad mucho más sólida que cualquier autocontrol forzado. Esta lección es sutil pero poderosa. Deja de preguntarte cómo te ves y empieza a preguntarte cómo te sientes. Si por dentro sigues tenso, no pasa nada. Obsérvalo sin juicio. La calma auténtica llega cuando dejas de exigirte estar tranquilo y empiezas a entenderte. Eso es madurez emocional real. Quiero dejarte con una pregunta final. Cuando eliges callar o seguir adelante, ¿lo haces desde la paz o desde el esfuerzo? Escríbelo en los comentarios. A veces, ser honesto con esa respuesta es el primer paso para dejar de aparentar calma y empezar a vivirla de verdad. Conclusión. La calma no es suerte, es elección. Llegar hasta aquí ya dice mucho de ti. Significa que no solo quieres entender por qué te molestan las cosas, sino que estás dispuesto a hacer algo distinto con eso. A lo largo de este video, no hablamos de apagar emociones ni de fingir fortaleza. Hablamos de recuperar el control interno. Séneca lo dejó claro hace siglos. No podemos elegir lo que pasa afuera, pero siempre podemos elegir cómo lo recibimos por dentro. Y esa elección, repetida todos los días, cambia por completo la forma en la que vives. Actuar como si nada te molestara no es volverte indiferente, es dejar de reaccionar en automático, es aprender a escuchar tu diálogo interno, dejar de personalizarlo todo, soltar lo que no puedes resolver ahora, responder con calma, bajar expectativas, ignorar lo que no suma y entrenar tu mente con paciencia. Nada de esto sucede de un día para otro, pero todo empieza con una sola decisión consciente: no regalar tu paz por cosas pequeñas. Si este contenido te aportó claridad, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Eso nos apoya enormemente a seguir creando este tipo de videos que no solo se escuchan, sino que se aplican en la vida real. Déjanos en los comentarios la frase «Hoy elijo mi calma» y léela como un compromiso contigo mismo. Y si conoces a alguien que vive constantemente alterado, cansado o a la defensiva, comparte este video con esa persona. A veces, un solo video llega justo cuando más se necesita. Gracias de corazón por quedarte hasta el final, por tu tiempo, por tu atención y por formar parte de esta comunidad que busca vivir con más claridad y menos ruido. Recuerda esto: la paz no llega cuando el mundo cambia. Llega cuando tú cambias la forma en la que te relacionas con él. Y ese camino, si hoy diste el primer paso, ya comenzó. ¿Sabes qué es lo más difícil cuando todo se complica? No es el problema en sí, es verte a ti mismo perdiendo el control. Todos hemos estado ahí: una discusión que se calienta, un mensaje que te arruina el ánimo, un día que se tuerce sin aviso. Y
Sin darte cuenta ya estás reaccionando como no querías, pero hay personas que en ese mismo caos siguen tranquilas. No porque sean frías, sino porque aprendieron algo que casi nadie nos enseña. Cómo no dejar que el mundo de afuera gobierne tu paz interior. Durante siglos, los estoicos enfrentaron guerras, pérdidas y traiciones, y aún así mantenían una serenidad que parece inalcanzable. Marco Aurelio lo hacía mientras el imperio ardía. Séneca lo hacía rodeado de peligro. Ellos no nacieron calmados, aprendieron a serlo, y tú también puedes hacerlo. La calma no es un talento ni un don misterioso, es una práctica, un entrenamiento para la mente, y en este video vas a descubrir cómo aplicarla cuando la vida te empuje al límite. Si este mensaje te resuena, suscríbete y deja en los comentarios la frase "Elijo mantener la calma". No es casualidad que estés viendo este video hoy, algo en ti lo necesitaba. Y créeme, hacerlo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te sirva, que te fortalezca y que te recuerde que no estás solo en este camino. Y si conoces a alguien que últimamente ha estado al borde, compártelo con esa persona. Tal vez este video sea justo lo que necesitaba escuchar hoy. Gracias por apoyar lo que hacemos. Ahora, respira profundo, porque estás a punto de descubrir cómo mantener la calma en cualquier situación, incluso cuando todo parece fuera de control. Primera lección: la regla de los 3 segundos, tu escudo ante cualquier reacción. Cuando algo te irrita o te altera, lo primero que reacciona no es tu mente, sino tu cuerpo. Tu pulso se acelera, tu respiración cambia, tus músculos se tensan. En ese instante, tu cerebro entra en modo defensa, listo para atacar o huir. Es ahí, justo en esos primeros 3 segundos, donde se define si pierdes la calma o la conservas. Epicteto lo resumía perfectamente. No nos perturban las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Es decir, lo que realmente te altera no es lo que pasa, sino cómo decides percibirlo en ese microinstante. La regla de los 3 segundos es una práctica sencilla, pero profundamente poderosa. Cuando alguien te provoca, cuando algo te sale mal o sientes que estás por estallar, detente. Respira y espera 3 segundos antes de responder. En esos 3 segundos, tu mente pasa del impulso a la conciencia. Lo que ibas a decir con enojo se disuelve y aparece la claridad. No es represión emocional, es dominio interno. Es como ponerle freno al caballo desbocado de tus reacciones y volver a tomar las riendas. Practicarlo a diario entrena tu autocontrol. Al principio parecerá difícil, pero con el tiempo te darás cuenta de que esos 3 segundos son el espacio donde realmente existe tu libertad. En el mundo exterior puede haber caos, gritos o injusticia, pero dentro de ti puede haber pausa, serenidad y decisión. Esa es la diferencia entre vivir a merced de las circunstancias o vivir desde tu centro. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste sin pensar? Compártelo en los comentarios y cuéntame cómo crees que habrían cambiado las cosas si hubieras tomado 3 segundos antes de responder. Tal vez descubras que, a veces, la calma no se gana con grandes filosofías, sino con un simple respiro a tiempo. Segunda lección: ver la escena desde afuera, el truco mental que te devuelve el control. Cuando una situación te saca de tus casillas, lo que en realidad te atrapa no es el problema, sino la forma en que lo estás viendo. En medio del enojo o del miedo, tu mente se encierra dentro de la emoción y desde ahí todo parece más grande, más grave, más personal. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo que debía mirar las cosas como si las viera desde lo alto. Una forma poética de decir: aléjate de ti mismo por un momento. Imagina que eres un espectador viendo la escena desde fuera.
No estás en la tormenta, estás observándola. En ese instante algo cambia. Lo que era insoportable se vuelve manejable y lo que parecía enorme se pone en perspectiva. Este truco mental es una herramienta estoica muy poderosa. Cuando algo te altere, imagina que estás viendo una película y que tú eres el protagonista. Mírate discutir, gritar, defenderte. Observa cómo se ve desde fuera. Al hacerlo, el ego se disuelve y lo que queda es claridad. No se trata de desconectarte de la realidad, sino de recordarte que no eres solo tus emociones. Al verte desde fuera, puedes analizar, comprender y actuar con más inteligencia. Es una pausa visual que interrumpe el impulso y te devuelve el mando de tus pensamientos. Usar esta perspectiva te hace más sabio en lo cotidiano. Dejas de tomarte las cosas tan personales. Entiendes que la mayoría de las reacciones ajenas no son ataques, sino reflejos de lo que otros también sienten o temen. La próxima vez que alguien te diga algo que te hiera, no respondas enseguida. Imagina que ves la escena desde un ángulo más amplio. Observa, evalúa y recién entonces elige cómo responder. Esa distancia mental convierte una reacción automática en una decisión consciente. Y ahora te pregunto, si pudieras ver tu última discusión desde afuera, ¿qué notarías que podrías haber hecho distinto? Escríbelo en los comentarios. A veces, tomar un paso atrás no te aleja del momento, te acerca a la versión de ti que realmente quieres ser. Tercera lección, cambia la pregunta. Del ¿por qué me pasa esto? Al ¿qué puedo hacer con esto? Cuando algo sale mal, lo primero que suele aparecer en nuestra mente es la queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Y aunque parezcan preguntas inocentes, en realidad son trampas mentales que te dejan atrapado en la frustración. Cada por qué te ancla al pasado, a lo que ya no puedes cambiar. Pero los estoicos sabían que la clave para mantener la calma está en el enfoque. No preguntes por qué pasó, pregúntate qué puedes hacer con eso. Es una pequeña diferencia de palabras, pero una enorme diferencia de poder. Marco Aurelio lo aplicaba cada día. No se preguntaba por qué había guerras o traiciones, se preguntaba cómo podía actuar con virtud frente a ellas. Esa mentalidad cambia todo. Cuando transformas la pregunta, tu mente deja de girar en círculos y empieza a buscar soluciones. Pasas de víctima a estratega. El problema no desaparece, pero tu posición frente a él sí cambia. Y desde ahí, la calma aparece casi por sí sola, porque ya no estás luchando contra la realidad, estás cooperando con ella. Este cambio también tiene respaldo en la ciencia moderna. En psicología cognitiva se ha demostrado que cambiar la formulación de una pregunta altera tu respuesta emocional. Cuando sustituyes el por qué por el qué puedo hacer, tu cerebro activa regiones asociadas con la acción y el pensamiento racional, reduciendo el impacto del estrés. En palabras simples, entrenas tu mente para buscar caminos, no culpables. Y eso es exactamente lo que hacían los estoicos, encontrar libertad en medio de lo inevitable. Piensa en esto. La próxima vez que algo no salga como esperabas, antes de perder la calma, hazte una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer con esto ahora mismo? Escríbelo en los comentarios y cuéntame cómo cambia tu forma de ver el problema cuando cambias la pregunta. Tal vez descubras que la serenidad no está en tener todas las respuestas, sino en hacer la pregunta correcta. Cuarta lección. Usa tu cuerpo para calmar tu mente. Cuando el pensamiento no basta, cuando estás alterado, tu cuerpo lo sabe antes que tú. El pecho se aprieta, los hombros se tensan, la respiración se vuelve corta. Y aunque intentas decirte, tranquilo, las palabras no bastan, porque tu cuerpo sigue en modo defensa. Aquí es donde entra una lección fundamental del estoicismo moderno.
La calma no empieza en la mente, empieza en el cuerpo. Si aprendes a calmar el cuerpo, la mente te sigue. Es imposible pensar con claridad mientras estás respirando como si estuvieras corriendo una maratón. Por eso, los estoicos no solo entrenaban el pensamiento, también entrenaban la presencia física, respiración lenta, postura firme, movimientos conscientes. Cuando sientas que todo se acelera, no trates de razonar de inmediato. Empieza con lo más básico, respira. Inhala profundo contando hasta 4, retén un par de segundos y exhala despacio. Mientras lo haces, baja los hombros, afloja la mandíbula, abre las manos. Ese pequeño ritual le dice a tu sistema nervioso que no hay peligro. Y cuando el cuerpo se relaja, la mente deja de pelear. Séneca decía que ninguna mente puede ser serena si el cuerpo está tenso. Y la ciencia lo confirma. Estudios sobre respiración consciente muestran que un par de respiraciones lentas bastan para reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este tipo de práctica no es meditación avanzada, es supervivencia emocional. Puedes hacerlo en el trabajo, en el tráfico o incluso en medio de una discusión. Es el recordatorio físico de que tienes poder sobre ti mismo. Tu calma no depende de que el mundo se detenga, depende de que tú lo hagas, aunque sea por unos segundos. El cuerpo es tu ancla y aprender a usarlo te da acceso a una serenidad que ninguna circunstancia puede arrebatarte. Así que dime, ¿qué parte de tu cuerpo sientes que más se tensa cuando pierdes la calma? Escríbelo en los comentarios. Tal vez descubrirlo sea el primer paso para aprender a soltar y dejar que tu cuerpo y tu mente vuelvan a respirar juntos. Quinta lección. Practica el desapego rápido. Suéltalo antes de que la vida te obligue a hacerlo. Una de las principales causas del sufrimiento no es lo que perdemos, sino el apego que tenemos a lo que creemos que debería quedarse. Esperamos que las cosas, las personas o las situaciones sean permanentes, y cuando la realidad cambia, nos resistimos. Pero los estoicos lo sabían desde hace siglos. Todo lo que tienes, incluso lo que más amas, te ha sido dado por un tiempo limitado. Epicteto enseñaba a disfrutar las cosas sin poseerlas, a vivirlas intensamente, pero con la conciencia de que nada es eterno. Esa mentalidad no te vuelve frío ni insensible, te hace libre. Porque cuando sueltas la necesidad de que todo dure, dejas de temer que algo acabe. Practicar el desapego rápido no significa dejar de sentir, significa aprender a agradecer sin aferrarte. Cada vez que algo te haga feliz, una conversación, un lugar, una persona, dite a ti mismo, esto no me pertenece, solo lo disfruto mientras está aquí. Ese simple pensamiento transforma la ansiedad en gratitud. Te prepara para las pérdidas inevitables y te permite vivir con más ligereza. En la práctica, es una forma de entrenar tu mente para fluir con el cambio en lugar de resistirlo. La calma no surge de tenerlo todo bajo control, sino de aceptar que nunca lo tendrás. Los estoicos practicaban este tipo de desapego incluso con lo que más valoraban: la salud, la reputación, el tiempo. No para vivir con miedo, sino para recordar que nada externo puede definir su paz interior. Hoy, tú puedes hacerlo también. Cada vez que algo no salga como esperabas, recuerda, no estás perdiendo nada que te pertenezca, solo algo que la vida te prestó por un momento. Esa comprensión te da una fuerza inmensa porque te conecta con lo único que realmente controlas, tu actitud frente a lo que cambia. Y ahora te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué estás intentando retener que ya deberías haber soltado? Escríbelo en los comentarios. Tal vez hacerlo sea tu primer paso para recuperar una calma que ya era tuya, pero que habías dejado en manos de lo que no puedes controlar.
Sexta lección: el poder del silencio. Cuando no responder es tu mayor demostración de fuerza. Vivimos en una época en la que todos quieren tener la última palabra. Las discusiones ya no buscan comprensión, sino ganar. Pero la calma verdadera no necesita demostrar nada. Los estoicos entendían que el silencio no es debilidad, es dominio. Cuando alguien te provoca y tú eliges no reaccionar, no estás perdiendo, estás ganando control sobre ti mismo. Séneca lo resumía así: el mayor poder es el dominio de uno mismo. El silencio es ese momento en el que decides que tu paz vale más que tu orgullo, y esa elección, que parece tan pequeña, cambia la forma en que enfrentas cualquier conflicto. Cuando alguien te ofende, lo natural es querer defenderte, explicarte o atacar de vuelta. Pero cada palabra que lanzas desde la rabia te aleja de la calma. Practicar el silencio es aprender a soportar el impulso de responder, dejar que la emoción pase y actuar después, si aún es necesario. No se trata de callar siempre, sino de no hablar desde la herida. Los estoicos sabían que lo que se dice con enojo rara vez se dice con sabiduría. A veces, no contestar es la respuesta más inteligente, porque el silencio no alimenta el fuego, lo apaga. En un mundo tan ruidoso, el silencio se vuelve una forma de poder. No reaccionar inmediatamente desconcierta a quien busca pelea y te da tiempo para elegir la respuesta más sabia. La calma se construye ahí, en esos segundos en los que podrías responder, pero eliges no hacerlo. Practicarlo cada día no solo mejora tus relaciones, también fortalece tu mente. Te enseña a valorar la tranquilidad por encima del ego y a entender que no todo merece tu energía. Piensa por un momento, ¿cuántas discusiones se habrían apagado si hubieras elegido el silencio en lugar de la respuesta inmediata? Cuéntalo en los comentarios. Tal vez descubras que callar no es rendirse, es proteger lo más valioso que tienes, tu paz interior. Séptima lección: la calma se entrena cada día. No esperes dominarla en medio del caos. Nadie logra mantener la calma por casualidad. La serenidad no aparece cuando más la necesitas, si nunca la practicaste cuando todo estaba bien. Marco Aurelio escribía cada mañana recordándose lo que podía perder y cada noche reflexionaba sobre sus reacciones. No lo hacía porque fuera débil, sino porque entendía que el autocontrol se entrena igual que un músculo. La mente que no se prepara para el caos se rompe cuando llega. Por eso, la calma no se construye en el momento del conflicto, se forja en los momentos tranquilos, cuando eliges responder con paciencia a lo pequeño para estar listo frente a lo grande. La práctica diaria de la calma no tiene que ser complicada. Puedes empezar con algo tan simple como observar tus reacciones cotidianas. Cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien tarda en responderte, cuando las cosas se ponen lentas. Cada una de esas situaciones es un entrenamiento disfrazado. Si logras mantener la compostura ahí, estás fortaleciendo la mente para los momentos difíciles. No necesitas retiros espirituales ni largas meditaciones. Basta con presencia, con notar tu respiración y con darte cuenta de que cada instante te da una oportunidad de elegir serenidad. También ayuda a reflexionar al final del día, como lo hacía Marco Aurelio. Pregúntate, ¿dónde perdí la calma hoy? ¿Qué puedo hacer distinto mañana? No como una forma de juzgarte, sino de conocerte. Esa práctica convierte cada día en una lección, y cuando el caos llegue, porque llegará, descubrirás que ya estás listo, que ya has estado entrenando para ese momento. La diferencia entre quien reacciona y quien permanece en paz es el hábito, no la suerte. Y ahora te dejo esta pregunta: ¿qué pequeña situación podrías usar hoy para entrenar tu calma? Escríbelo en los comentarios. Tal vez al hacerlo, descubras que la serenidad no se encuentra, se practica, y que cada día de tu vida te ofrece la oportunidad de fortalecerla un poco más.
Octava lección. La calma no es debilidad, es la forma más alta de inteligencia emocional en un mundo que aplaude la rapidez, la reacción inmediata y la voz más fuerte. Mantener la calma puede parecer una derrota, pero en realidad es una victoria silenciosa. La sociedad nos ha hecho creer que ser tranquilo es ser pasivo, cuando en realidad es todo lo contrario. La calma verdadera es poder contenido. Es actuar sin que tus emociones decidan por ti. Los estoicos entendían que quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más. Mantener la calma cuando todo arde no te hace débil. Te convierte en alguien que ve con claridad cuando los demás están cegados por el ruido. Séneca decía que la ira es una locura breve, y tenía razón. Cuando pierdes la calma, pierdes también la capacidad de pensar. Pero cuando aprendes a mantener la serenidad, no solo controlas tus palabras, también controlas tus resultados. La calma te da ventaja, porque mientras los demás reaccionan, tú observas. Mientras los demás discuten, tú entiendes. Mientras los demás se queman, tú decides. Esa diferencia marca el rumbo de tu vida. La calma no es falta de fuego, es tener el fuego tan bien dirigido que no destruye, sino que ilumina. Cada vez que eliges mantenerte sereno, te haces más fuerte. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de permitirte sentirlo sin que te arrastre. Es la mente adulta que guía al corazón sin apagarlo. Esa capacidad no se desarrolla de un día para otro. Pero cada vez que eliges no responder, cada vez que eliges esperar o comprender, estás construyendo la versión más sabia de ti. Esa que no necesita gritar para hacerse escuchar, ni pelear para ser respetada. Dime una cosa, ¿alguna vez alguien confundió tu calma con indiferencia? Cuéntalo en los comentarios, porque ahí es donde muchos se equivocan. La calma no es no sentir. Es sentirlo todo, y aún así, tener el coraje de no reaccionar como siempre. Ese es el poder que estás aprendiendo a dominar. Novena lección. Aprende a perder con calma, la serenidad frente a lo inevitable. Perder algo o a alguien duele, y nadie está exento de eso. Sin embargo, los estoicos entendían que la manera en que enfrentamos la pérdida revela el grado de libertad que tenemos. Marco Aurelio decía que todo lo que nos ocurre está en armonía con la naturaleza, incluso aquello que no entendemos. Esa idea no es resignación, es aceptación lúcida. La calma no significa que no duela, sino que decides no sufrir más de lo necesario. Aprender a perder con serenidad es entender que nada te pertenece realmente, ni el éxito, ni la aprobación, ni siquiera las personas. Todo lo que llega, un día parte, y pelear con eso solo prolonga el dolor. Cuando la vida te quite algo, no preguntes ¿por qué? Pregúntate ¿qué me está enseñando esto? Esa simple pregunta transforma la pérdida en sabiduría. Tal vez te enseñe a valorar más lo que tienes o a no depender tanto de lo que puedes perder. El estoicismo no te pide que seas insensible, sino que encuentres dignidad en medio del cambio. Porque aceptar lo inevitable no es rendirse, es comprender el flujo natural de las cosas. La serenidad nace cuando entiendes que nada muere del todo, solo se transforma y tú puedes transformarte con ello. La próxima vez que algo se vaya de tu vida, no te apresures a llenar el vacío. Quédate un momento en silencio, respira y observa cómo, detrás de esa ausencia, hay un espacio para crecer. Eso es lo que hacían los sabios estoicos. Convertían cada final en una oportunidad de fortaleza. La pérdida deja de ser un enemigo cuando aprendes a mirarla con calma. No porque te guste, sino porque sabes que, al final, resistirte no cambia nada, pero aceptarla cambia todo. Y te pregunto, ¿qué pérdida reciente todavía estás intentando comprender? Escríbelo en los comentarios. Tal vez al hacerlo descubras que no se trata de olvidar lo que perdiste, sino de aprender quién eres ahora sin eso.
porque la verdadera calma no es no sentir dolor, es aprender a atravesarlo sin perderte en él. 10ª lección: la calma no se encuentra, se decide. Muchos buscan la calma como si fuera un premio que llega cuando todo está en orden, cuando no hay problemas, ni conflictos, ni ruido. Pero la verdad es que ese momento nunca llega. La vida siempre tendrá imprevistos, decepciones y caos. Los estoicos lo sabían y por eso no esperaban a que las circunstancias fueran favorables. Ellos decidían mantener la calma incluso en medio de la tormenta. La serenidad no es un refugio al que llegas, es una actitud que eliges. No depende de que los demás cambien, de que las cosas mejoren, ni de que el mundo sea justo. Depende de una sola cosa: tu elección de no dejar que lo externo gobierne lo interno. Cada vez que decides mantener la calma, estás entrenando tu libertad, porque nadie puede robarte la paz sin tu permiso. Si alguien te provoca, tú eliges si le das el poder de arruinar tu día. Si algo falla, tú eliges si te amargas o aprendes. La calma no es pasividad, es el arte de actuar desde la claridad, no desde la reacción. Es poder hacer lo correcto, sin dejarte arrastrar por el impulso o el miedo. Y cuando empiezas a practicarlo, descubres que no necesitas controlar lo que pasa afuera para sentirte en control por dentro. Decidir la calma es un acto de rebeldía en un mundo que vive acelerado. Es mirar el caos y decir: no voy a entrar ahí. Es sonreír cuando podrías gritar, guardar silencio cuando podrías discutir, respirar cuando podrías rendirte. No porque seas débil, sino porque entiendes que nada vale más que tu paz. Ese tipo de fortaleza no se nota a simple vista, pero cambia la forma en que caminas por la vida. Lo que antes te alteraba, ahora apenas te roza. Lo que antes te controlaba, ahora te enseña. Y quiero dejarte con esta pregunta final. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras que nada ni nadie puede quitarte la calma? Escríbelo en los comentarios. Tal vez descubras que la verdadera serenidad no se busca en el mundo, se construye dentro de ti, una decisión consciente a la vez. Conclusión: la calma es tu victoria silenciosa. Mantener la calma no es huir del mundo, es aprender a enfrentarlo desde otro lugar. Cada lección que has escuchado hoy, esperar 3 segundos, observarte desde fuera, cambiar la pregunta, usar tu cuerpo, soltar, guardar silencio y decidir la calma, no son simples ideas, son herramientas para recuperar tu poder interior. Los estoicos lo sabían bien. No puedes controlar el mar, pero sí puedes aprender a navegarlo. Y eso es lo que estás haciendo cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que respiras antes de responder, cada vez que eliges paz en lugar de ruido. Así que no esperes a que llegue el momento perfecto para practicar la calma. Empieza hoy, en lo pequeño, en lo cotidiano, porque la serenidad no aparece por suerte, se construye con intención. Si este mensaje te acompañó o te hizo reflexionar, déjame en los comentarios la frase «Elijo la calma todos los días». Y si conoces a alguien que necesite escucharlo, compártelo con esa persona. Gracias por quedarte hasta el final. Cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestro contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando mensajes que fortalezcan tu mente y tu espíritu. Mantente firme, porque tu paz interior será siempre tu mayor acto de fuerza. La inseguridad siempre aparece en el peor momento, justo cuando estás a punto de hacer algo importante, cuando por fin vas a decir lo que piensas o mostrar quién eres. Surge esa voz que te hace dudar. Te dice que no estás listo, que no eres suficiente, que tal vez no deberías intentarlo. Y lo peor es que suena tan real que terminas creyéndole. Pero déjame decirte algo. No es casualidad que estés viendo este video.
Tal vez el momento que llevas esperando para dejar de dudar de ti es este. La inseguridad no es un enemigo, es una señal. Es la prueba de que estás saliendo de tu zona cómoda, de que estás intentando algo que te importa. Los filósofos estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, luchaba contra sus propias dudas cada mañana. Epicteto, que nació esclavo, enseñó que nadie puede quitarte tu libertad interior si tú no se la entregas. Ellos no intentaban eliminar el miedo, aprendieron a moverse con él. En este video descubrirás 10 estrategias estoicas simples y profundamente prácticas para dejar de dudar de ti, recuperar tu calma y actuar con seguridad, incluso cuando el miedo aparezca. No son teorías, son herramientas que funcionan. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te acompañe en tu camino de crecimiento y fortaleza interior. Y cuando termines el video, comenta la frase "Hoy decido actuar, no dudar", para sellar tu compromiso contigo mismo. Compártelo con alguien a quien este mensaje pueda servirle, porque nunca sabes a quién puedes inspirar con un simple gesto. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo ideas que, como esta, pueden cambiarte la forma de ver la vida. Y eso es exactamente lo que vas a aprender tú hoy. 1. Acepta que la inseguridad no se elimina, se entrena. La mayoría de las personas creen que la seguridad es algo con lo que se nace, pero el estoicismo enseña que es una habilidad que se desarrolla. Nadie llega al mundo sabiendo mantenerse firme ante la crítica o el miedo. Todos lo aprendemos. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, se repetía a diario que debía fortalecer su mente como un soldado fortalece su cuerpo, con práctica constante. La inseguridad no desaparece, simplemente pierde fuerza cuando decides enfrentarte a ella una y otra vez. Cada vez que haces algo que antes evitabas, hablar en público, decir lo que piensas, tomar una decisión difícil, estás entrenando tu mente para resistir. Esa es la verdadera práctica estoica, actuar aunque no te sientas preparado. Los estoicos sabían que esperar a sentirse seguro es otra forma de posponer la vida. La acción, no la perfección, es la que construye confianza. Cuando cambias tu enfoque y entiendes que la inseguridad no se vence con pensamientos positivos, sino con acción repetida, dejas de castigarte por sentirla. Empiezas a verla como parte del proceso. No necesitas eliminarla, necesitas moverte con ella. Cada paso dado con miedo sigue siendo un paso hacia adelante, y con el tiempo, eso es lo que te convierte en alguien fuerte y estable. Así que la próxima vez que esa voz interna te diga "no estás listo", recuérdalo, nadie lo está. La diferencia está en quién decide avanzar de todos modos. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a esperar para empezar tu propio entrenamiento mental? 2. Cuestiona tus pensamientos, no tus capacidades. La inseguridad no nace de lo que eres capaz de hacer, sino de lo que crees que no puedes. Esa diferencia lo cambia todo. Los estoicos decían que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, no es la situación la que te hace sentir inseguro. Es la historia que te estás contando sobre ti mismo. Si tu mente repite, "van a pensar que no sirvo para esto", tu cuerpo responderá con miedo. Pero si aprendes a observar ese pensamiento en lugar de obedecerlo, la sensación pierde poder. La mente crea realidades, y el primer paso para vencer la inseguridad es cuestionar las que tú mismo fabricas. Cuando te sientas inseguro, pregúntate con calma, ¿qué evidencia real tengo de esto que pienso? La mayoría de las veces no encontrarás ninguna, solo suposiciones.
interpretaciones y viejos recuerdos que tu mente recicla para protegerte. Epicteto enseñaba que la sabiduría comienza cuando aprendes a distinguir entre lo que pasa y lo que opinas que pasa. Esa pausa entre pensamiento y reacción es la base de la libertad interior. Y cuando logras crear ese espacio, dejas de ser víctima de tu diálogo interno y empiezas a ser su observador. Aprender a dudar de tus pensamientos no significa ignorarlos, sino entender que no todos son verdad. Cuanto más los analizas, más notas que la mayoría están construidos sobre miedo, no sobre hechos. Es como si tu mente fuera un narrador dramático que exagera para mantenerte a salvo. Pero tú ya no necesitas ese tipo de protección, necesitas claridad. Por eso, cada vez que aparezca una idea que te haga sentir pequeño, respira, obsérvala y pregúntate si viene de la realidad o del miedo. Con el tiempo, descubrirás que el problema nunca fue tu falta de capacidad, sino tu exceso de creencias negativas. Y eso, a diferencia del talento, se puede cambiar. Así que la próxima vez que pienses, no puedo hacerlo, haz una pausa y cuestiónalo. Y si sí puedes, pero todavía no te lo has permitido creer. 3. Compórtate como si ya fueras la persona segura que quieres ser. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que no tienes que esperar a sentirte fuerte para actuar como alguien fuerte. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Escribía sobre cómo debía comportarse un hombre sabio y luego intentaba serlo, aunque no siempre lo sintiera. La mente sigue al cuerpo y el cuerpo puede guiar a la mente. Si empiezas a comportarte como alguien seguro, hablas con calma, mantienes la postura, miras a los ojos, tu cerebro lo interpreta como una señal de control. Y con el tiempo, esa actuación se convierte en hábito y el hábito en identidad. El problema es que la mayoría espera sentirse listos antes de actuar, pero eso nunca llega. Esperan confianza para hablar, claridad para decidir, calma para avanzar. Y la realidad es que todo eso aparece solo después de haber actuado. Los estoicos no esperaban emociones favorables para hacer lo correcto, simplemente lo hacían. Ellos entendían que la acción correcta moldea el pensamiento correcto, no al revés. Así que si quieres verte diferente, primero compórtate diferente, incluso cuando no lo sientas. Haz el experimento. Mañana, aunque tengas miedo, párate derecho, habla más despacio, escucha sin bajar la mirada y observa cómo cambia tu energía. Ese pequeño ajuste físico puede alterar tu diálogo interno más que 1000 pensamientos positivos. Porque cuando tu cuerpo se comporta como si estuviera en control, tu mente lo sigue. Lo que haces con el cuerpo entrena lo que crees con la mente. Con el tiempo, dejarás de fingir para empezar a ser. La seguridad no es una sensación que llega, es un estado que se construye con coherencia entre lo que haces y lo que dices. Así que pregúntate, si ya fueras la persona segura que quieres ser, ¿cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo decidirías hoy? 4. Deja de pensar tanto y empieza a decidir más rápido. Una de las causas más comunes de inseguridad no es el miedo a fallar, sino el exceso de análisis. Pensamos tanto que terminamos paralizados. Nos repetimos una y otra vez los posibles escenarios, los errores que podríamos cometer o lo que otros podrían decir. Y ese ruido mental nos roba la fuerza de actuar. Los estoicos lo sabían muy bien. El exceso de reflexión sin acción es una trampa de la mente. Marco Aurelio lo resumió con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La claridad no llega pensando, llega haciendo. Cuando decides rápido, no es porque ignores los riesgos, sino porque confías en tu criterio.
Actuar con decisión no es ser impulsivo, es tener la serenidad de aceptar que no hay manera perfecta de hacerlo todo bien. La mayoría de nuestras inseguridades vienen de la idea equivocada de que, si pensamos lo suficiente, evitaremos el error. Pero el error es parte del crecimiento. Los estoicos no temían equivocarse, temían no aprender. Por eso, su filosofía era de acción, actuar, observar, corregir. Y ese ciclo, repetido una y otra vez, genera una confianza que ninguna cantidad de pensamiento puede darte. Cada decisión, por pequeña que sea, fortalece tu seguridad interna. Desde elegir qué decir hasta cuándo dar un paso importante, decidir te devuelve poder. Cuanto más lo haces, más confías en tu capacidad de resolver. La duda se alimenta de la espera, la acción la debilita. Así que deja de pedir permiso mental para avanzar. Decide, hazlo, y si sale mal, aprende. No existe mejor maestro que la experiencia directa. Piensa en esto. Cada minuto que pasas dudando, alguien con menos miedo y menos talento está avanzando. El estoico no busca tener razón siempre, busca avanzar con propósito. Así que dime, ¿cuánto más vas a seguir pensando antes de empezar a vivir con decisión? 5. Deja de compararte con otros, compárate contigo de ayer. La inseguridad se alimenta cuando miras demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. Pasas tanto tiempo midiendo tu valor con base en lo que los demás hacen, logran o muestran, que olvidas todo lo que ya has avanzado. Pero el estoicismo enseña que la única comparación justa es contigo mismo. Séneca decía que nadie se vuelve sabio mirando la vida de otros, sino entendiendo la suya. La comparación constante te roba energía, te hace olvidar tu propio ritmo y te convence de que estás atrasado, cuando en realidad solo estás siguiendo tu propio camino. Cuando mides tu progreso frente al de alguien más, siempre perderás, porque solo ves una parte de su historia. Ves el resultado, no los años de esfuerzo, ni las inseguridades que también lo acompañan. En cambio, si mides tu crecimiento frente a quien eras ayer, el enfoque cambia. Ya no se trata de ser mejor que los demás, sino de ser un poco más firme, más sabio y más sereno que antes. Esa es la verdadera competencia estoica, superarte sin compararte. Marco Aurelio escribía cada noche sobre cómo había actuado durante el día. No lo hacía para juzgarse, sino para crecer. Ese hábito le recordaba que cada día ofrece la oportunidad de mejorar, aunque sea un poco. Tú puedes hacer lo mismo, observar tus pequeñas victorias, reconocer tus avances y seguir construyendo sin prisa. Compararte contigo de ayer no solo fortalece tu confianza, también te libera de la ansiedad de aparentar. La próxima vez que sientas que no estás al nivel de alguien más, detente y mírate con honestidad. Pregúntate, ¿hoy soy más valiente, más disciplinado o más consciente que ayer? Si la respuesta es sí, ya estás ganando. Porque en la vida estoica no se trata de llegar primero, sino de no dejar de avanzar. 6. Habla contigo como hablarías con un amigo. La voz más poderosa que escucharás en tu vida es la tuya, y sin darte cuenta puede ser también la más cruel. Te repites cosas que jamás le dirías a alguien que quieres. No sirvo, siempre fallo, nunca lo hago bien. Pero el estoicismo enseña que el sabio es su propio aliado, no su enemigo. Séneca decía que quien se insulta a sí mismo antes de actuar ya se ha derrotado. Hablarte con respeto no es autoayuda barata, es una forma de disciplina mental. Si tu mente está llena de juicios duros, no podrás construir seguridad. Estarás cavando tu propia duda todos los días. Imagina que un amigo se acerca y te dice que tiene miedo de fallar. No lo humillarías, no le dirías que no es suficiente. Lo alentarías a intentarlo. Le recordarías lo que ha hecho bien. Entonces,
¿Por qué no puedes hacer lo mismo contigo? La voz con la que te hablas crea tu estado emocional. Si te tratas con desprecio, actuarás desde el miedo. Pero si te hablas con respeto, actuarás desde la calma. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si su mente lo ataca. Y tenía razón. No puedes construir confianza si tú mismo saboteas tu intento de avanzar. Cambiar ese diálogo interno no se logra de un día para otro, pero cada palabra cuenta. Cada vez que te sorprendas hablándote con dureza, haz una pausa y reformula esa frase como lo harías con alguien a quien aprecias. En lugar de decir, no puedo hacerlo, di, voy a hacerlo aunque me cueste. Esa diferencia mínima transforma cómo te sientes y cómo actúas. No se trata de mentirte, sino de tratarte con la misma humanidad que le das a los demás. Con el tiempo, tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un lugar seguro. Y cuando la voz dentro de ti empiece a apoyarte en lugar de atacarte, notarás algo increíble. La inseguridad no desaparece, pero deja de dominarte. Así que dime, si hoy hablaras contigo como lo harías con un amigo, ¿cuánto más podrías avanzar sin miedo? 7. Haz cosas pequeñas que te den pequeñas victorias. La seguridad no llega de un gran logro, sino de muchos pasos pequeños. Cada acción que realizas, por mínima que parezca, le envía un mensaje a tu mente. Soy capaz. Los estoicos entendían que la fortaleza se construye a través de la práctica constante. No esperaban un cambio repentino. Sabían que el progreso era un proceso silencioso, casi invisible. Séneca decía que ningún árbol crece de la noche a la mañana, pero el crecimiento se nota con el tiempo. De la misma forma, tu confianza se forma con pequeñas decisiones repetidas. Levantarte temprano, cumplir una promesa, hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te vea. Cada pequeña victoria suma y cada excusa resta. Lo que hoy parece insignificante se convierte en el cimiento de tu seguridad personal. La mente aprende por repetición. Mientras más veces haces algo que temías, más deja de asustarte. Y con el tiempo, esos actos cotidianos, enviar ese mensaje, decir lo que piensas, pedir lo que mereces, se transforman en pruebas internas de que puedes confiar en ti. Los estoicos practicaban el autocontrol y la disciplina diaria no para impresionar a otros, sino para sentirse dueños de sí mismos. Esa sensación de dominio interior es la base de toda confianza. La inseguridad crece cuando postergas, porque cada vez que evitas algo, le enseñas a tu mente que ese miedo tenía razón. En cambio, cuando haces aunque sea un pequeño movimiento, le demuestras que tú estás al mando. Esa es la diferencia entre una vida dominada por la duda y una guiada por la acción. No necesitas cambiarlo todo hoy, necesitas empezar con algo hoy. La grandeza, decía Marco Aurelio, se encuentra en la suma de los actos pequeños y constantes. Así que pregúntate, ¿qué pequeña acción podrías hacer hoy para demostrarte que puedes confiar en ti? No busques una victoria enorme, busca una sencilla. Porque cada vez que ganas una batalla pequeña, la inseguridad se hace un poco más débil y tú un poco más libre. 8. Sé incómodo a propósito. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que la comodidad debilita el carácter, mientras que la incomodidad lo fortalece. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria para entrenar la mente a no temer lo que no puede controlar. Marco Aurelio dormía en el suelo algunas noches. Séneca usaba ropa simple y comía poco durante días, no por sufrimiento, sino para recordarse que podía vivir con menos y seguir en paz. Esa práctica tenía un propósito claro: demostrarle al cuerpo y a la mente que no necesitan que todo sea perfecto para estar bien. Y tú puedes aplicar eso mismo en la vida moderna, incomodarte a propósito, no para sufrir, sino para crecer.
La mayoría de las inseguridades nacen del deseo de evitar el malestar. Queremos estar seguros, listos, cómodos, pero esa búsqueda constante de seguridad es justo lo que nos mantiene atados al miedo. Cuando eliges voluntariamente la incomodidad, hablar, aunque temas tartamudear, decir que no cuando algo no te conviene, mostrarte vulnerable aunque te dé miedo, estás entrenando tu mente para resistir la incertidumbre. La incomodidad se vuelve un gimnasio mental. Mientras más la practicas, más fuerte te vuelves. Y lo más importante es que esa incomodidad no tiene que ser extrema. Puedes empezar con cosas pequeñas, levantarte un poco más temprano, dejar el teléfono unos minutos, salir sin auriculares, hacer ejercicio cuando no tienes ganas. Son gestos simples que reafirman tu dominio sobre ti mismo, porque el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti cuando el mundo no coopera. Con el tiempo, notarás algo curioso. Las cosas que antes te daban miedo ya no pesan igual. La incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en una aliada. Ahí es donde aparece la verdadera seguridad, la que no depende de las circunstancias. Así que piensa esto por un momento. ¿Qué pasaría si en lugar de huir del malestar, lo usaras para fortalecerte? Porque en el fondo, lo que más temes podría ser justo lo que más te entrena. 9. Deja que tus acciones hablen por ti. Vivimos en una época donde muchos hablan de lo que harán, pero pocos lo hacen. La inseguridad crece cuando inviertes más energía en pensar cómo te ves que en actuar con propósito. Los estoicos entendían que el valor real no está en la apariencia, sino en la coherencia. Marco Aurelio lo escribió con claridad. No pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Es una invitación a dejar de justificarse, de explicar, de buscar aprobación y empezar a vivir desde la acción silenciosa. Porque cuando actúas con intención, no necesitas demostrar nada. Tus actos lo hacen por ti. La inseguridad se debilita cuando tu atención pasa de cómo te perciben los demás a lo que tú sabes que estás haciendo. Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo vea, empiezas a respetarte. Y ese respeto propio es la base de toda confianza. Séneca decía que la mayor tranquilidad llega cuando tu vida exterior y tu vida interior coinciden. Cuando lo que piensas, dices y haces están alineados, ya no hay espacio para la duda. La coherencia reemplaza la ansiedad. Cada acción que tomas es una declaración silenciosa sobre quién eres. Si cumples tu palabra, si haces lo que dijiste, si mantienes tu rumbo incluso cuando no recibes reconocimiento, estás construyendo una fortaleza interior que no depende de aplausos. Los estoicos creían que la virtud se demostraba en la práctica, no en los discursos. Y esa práctica diaria, invisible para muchos, es la que te vuelve verdaderamente firme. Así que deja de preocuparte por convencer al mundo de tu valor. En lugar de eso, actúa con calma, constancia y dirección. Deja que tus hechos hablen mientras tú trabajas en silencio, porque al final, la voz más poderosa no es la que se escucha, es la que se demuestra. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de explicarte tanto y empezaras simplemente a mostrarlo con tus actos? 10. Recuerda que nada de esto es personal. Una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es entender que casi nada de lo que ocurre tiene que ver contigo. Lo que la gente dice, hace o piensa está determinado por su historia, sus emociones y su manera de ver el mundo. Pero cuando tomas todo como algo personal, haces que cada mirada, cada comentario o cada silencio se conviertan en una amenaza. Marco Aurelio escribía que cuando alguien actúa de forma injusta, lo hace porque cree que está en lo correcto según su razón. Y eso cambia todo.
No se trata de justificarlo, sino de comprender que sus actos no hablan de ti, hablan de ellos. La inseguridad crece cuando interpretas el comportamiento ajeno como una confirmación de tus miedos. Si alguien no responde como esperabas, tu mente dice, no soy suficiente, seguro piensan mal de mí, fallé otra vez. Pero la verdad es que no puedes controlar lo que pasa dentro de los demás. El estoico aprende a separar su valor personal de la opinión ajena. Lo que piensen de ti no cambia quién eres, solo revela lo que ellos ven desde su punto de vista. Y muchas veces su juicio ni siquiera tiene que ver contigo, sino con sus propias inseguridades. Cuando comprendes eso, sientes una libertad profunda. Dejas de intentar agradar a todos, dejas de explicar tus decisiones y empiezas a actuar desde tu centro. Las críticas ya no te derrumban, los elogios no te confunden y la validación deja de ser una necesidad. Lo que antes te hería, ahora simplemente pasa. Epicteto lo resumía así: si alguien te insulta, recuerda que es su opinión, no tu realidad. En esa distancia entre su juicio y tu reacción está la verdadera paz mental. Así que la próxima vez que sientas que alguien te hace dudar de ti, recuerda esto: lo que dicen los demás no te define, solo te pone a prueba. Tu poder está en decidir qué te afecta y qué no. Entonces, ¿cuánto más podrías avanzar si dejaras de cargar con las opiniones que nunca te pertenecieron? Conclusión. La inseguridad no desaparece de un día para otro, pero se transforma cuando decides enfrentarte a ella con conciencia. Cada una de estas estrategias estoicas te lleva a un mismo punto: recuperar el control sobre tu mente. No se trata de volverte alguien sin miedo, sino de dejar de obedecerlo. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino aprender a dirigirlas. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer a partir de hoy. Reconocer tus pensamientos, actuar con propósito y mantener la calma, incluso cuando las dudas aparezcan. Si lo piensas bien, la inseguridad no ha sido tu enemiga, ha sido tu entrenamiento.